Y para hablar de este tema, la inclusión del presidente Gustavo Petro a la lista Clinton, nos conectamos con el profesor Juan Carlos Portilla, quien es experto en Derecho Financiero Internacional de la Universidad de La Sabana. Muy buenos días. Hola Nicolás y Daniela, muy buenos días. Profesor, en términos jurídicos y financieros, ¿qué significa esta decisión que toma la Casa Blanca? Bueno, en términos jurídicos es una sanción administrativa que proviene de la oficina OFAC del Tesoro americano y eso implica que el presidente Petro, su hijo, el ministro Benedetti y la primera dama no pueden tener cuentas en los Estados Unidos y en sus territorios. Pero hay algo muy importante que decir hoy. Las entidades bancarias en Colombia podrían cancelar las cuentas bancarias del presidente Petro y su círculo cercano que están hoy en la lista OFAC por tres o cuatro razones. Una, la Corte Constitucional de Colombia ha dicho que la inclusión de un individuo o persona jurídica colombiana en esta lista restrictiva OFAC es una causal objetiva y razonable para que la entidad financiera pueda tomar medidas contra ese cliente financiero. Segundo, por supuesto, hay bancos en Colombia que cotizan en la bolsa de Nueva York. Eso le daría jurisdicción a las autoridades americanas para que hagan un monitoreo permanente, especial la Comisión Nacional de Bolsas y Valores de los Estados Unidos. Y pues obviamente ningún banco colombiano quiere tener una exposición a este riesgo reputacional por mantenerles unas cuentas a individuos colombianos, en este caso el presidente de la República y su círculo más cercano, en la lista OFAC. Sí, de hecho, el presidente Petro criticó esta decisión de la Banca Nacional calificándola como grosera por estar sujeta a esta decisión desde la Casa Blanca. Pero en la práctica, profesor, ¿esto qué significa? Por ejemplo, ¿no va a recibir su sueldo el presidente? Explíquenos un poco qué puede ocurrir esto en la práctica. Pues digamos que si la banca colombiana decide congelar y cancelar las cuentas del presidente Petro, pues obviamente eso va a tener un riesgo operacional grandísimo y pues el presidente no va a tener acceso a los servicios financieros como cualquier colombiano. Este es un tema muy grave y digamos que si una banca pública, por ejemplo, el Banco Agrario o otro banco del Estado decide también pues o darle continuidad al presidente Petro en el sistema financiero, pues este banco agrario o cualquier banco estatal o banco que pues se preste a esta actividad, pues puede ser sancionado administrativamente por el Tesoro americano, la oficina OFAC, y sin duda alguna los bancos colombianos necesitan de los bancos corresponsales en Estados Unidos. El acceso a las transacciones financieras internacionales se hace en dólares americanos y también recordemos que algunos bancos en Colombia no solo cotizan en la Bolsa de Nueva York, sino también tienen filiales en la Florida y en otros estados. Claro, doctor, y en ese punto me quiero detener con lo siguiente. ¿Cuáles son esas obligaciones de los bancos colombianos y las filiales estadounidenses con esta determinación de incluir a Petro en la lista Clinton? Bueno, primero que todo, aquellos bancos que estén cotizando en la Bolsa de Nueva York están sujetos a la jurisdicción americana y deben cumplir con todas las decisiones administrativas o judiciales del gobierno de los Estados Unidos. Segundo, aquellos bancos que tienen negocios o filiales en Estados Unidos, especialmente en la Florida, bueno, en los Estados Unidos también están obligados a cumplir todas las normas federales en materia de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Y tres, el riesgo grande reputacional de aquellos bancos que no tienen una relación jurídica con los Estados Unidos es grande porque los bancos colombianos necesitan de la banca internacional y de sus corresponsales en los Estados Unidos para poder accesar a transacciones en dólares y obviamente pues esta lista restrictiva tiene un riesgo reputacional muy grande para las entidades financieras en Colombia. Ahora, yo llamaría a lo que en la academia llamamos la diplomacia financiera. ¿Esto qué quiere decir? Que las autoridades de supervisión en Colombia, la Superintendencia Financiera, la UIAF y los mismos bancos pueden hacer una labor de diplomacia financiera con la oficina OFAC para tener un plan de monitoreo con el objetivo de identificar los recursos o los potenciales recursos criminales que tiene acceso el presidente Petro y su círculo más cercano para poder desvincular a esas personas de la actividad criminal ilícita y poder, de una manera de diplomacia financiera, poder excluir al presidente y su círculo más cercano de esta lista OFAC. En el pasado ya ha habido antecedentes, no con políticos, pero con empresas. Recordemos que
el famoso Club Deportivo Envigado, pues tenía un vínculo muy cercano con la oficina de Envigado. Y digamos que en una actividad de diplomacia financiera, los abogados del equipo, junto con las autoridades de supervisión, en este caso la superfinanciera, y se iniciaron un proceso de diálogo que duró 4 años, pero lograron desvincular al equipo de fútbol con las fuentes criminales del narcotráfico, y cuando se logró esa ruptura entre la fuente criminal y el sujeto de OFAC, pudieron sacarlo de la oficina OFAC. Entonces, digamos que también yo hago un llamado a que tengamos una diplomacia financiera como país, porque al fin y al cabo el presidente de la República representa la unidad nacional, el símbolo de la unidad nacional es el jefe de Estado, y para Colombia es gravísimo que su presidente esté en la lista OFAC. Qué interesante ese término que usted nos trae, nos acaba de explicar, profesor Portilla, la diplomacia financiera como una salida a esta decisión también que ha tomado la Casa Blanca desde el fin de semana. Gracias, profesor, por este contacto con Noticias Caracol. Buenos días a ustedes, gracias. 7 de la mañana, 44 minutos. Seguimos analizando esta noticia que tiene la atención mundial y por eso el contacto a esta hora es con el doctor Julio Londoño Paredes, ex canciller de Colombia. Doctor, bienvenido a Noticias Caracol. Buen día. Buen día, cordial saludo para usted y para sus oyentes. Bueno, el profesor Portilla nos estaba haciendo una ilustración de lo que significa, el impacto de lo que significa esta noticia en materia financiera, pero ahora queremos hablar de lo que significa que sea un presidente por primera vez que esté incluido en esta lista Clinton, una lista en la que encontramos a narcotraficantes, a carteles tan peligrosos y perseguidos en el mundo, incluso el Tren de Aragua. ¿Esto qué representa para un presidente en ejercicio como el nuestro, doctor? Naturalmente que es muy complicado y muy difícil que un presidente de un país, el presidente de Colombia, esté en esa lista. Sin embargo, yo no creo que el presidente Petro sea un narcotraficante, como se ha dicho, de ninguna manera. Yo lo que creo es que los Estados Unidos en un momento determinado tomaron una decisión, optaron entre imponerle unas sanciones personalizadas al presidente de Colombia y no incurrir en una subida de aranceles o en otro tipo de medidas en general para Colombia que pueden afectar a toda la población. Yo creo que en el fondo lo que hay es una censura de carácter político por una política errada de paz total que ha tenido el efecto de la proliferación de los grupos armados en diferentes partes del país, grupos armados que están vinculados evidentemente al narcotráfico, sí, y que a la luz pública luchan por las rutas de acceso para el narcotráfico, tanto en la región del Caribe, en el Pacífico e incluso en el Amazonas. Claro, doctor, ¿y esto diplomáticamente qué implicaciones puede tener? Por ejemplo, voy a poner un escenario sobre la mesa, al solicitar, por ejemplo, un préstamo con la banca multilateral. Yo creo que el asunto es personalizado hacia el presidente y no es hacia el país. Yo creo que los Estados Unidos han sido claros en ese sentido y de ninguna manera pueden incurrir en acciones que directa o indirectamente afecten a Colombia. Es una cosa personalizada para él y para las personas que hayan sido incluidas en la lista y no necesariamente para el país, porque un caso usted señala, afectaría a todo Colombia y yo creo que no es el propósito de los Estados Unidos. Doctor Londoño, tantas dudas surgen alrededor de esta decisión y uno se preguntaría, ¿será que la justicia de Estados Unidos de pronto tiene información que el país no conoce? Pues es posible. Si eso es así, yo creo que deberían divulgar a la mayor brevedad posible para conocer esa condición y para distinguir muy claramente si ha habido alguna conexión directa o indirecta del jefe del Estado, cosa que yo no creo, por el narcotráfico, y otra, que haya que su acción política en Colombia haya contribuido a un incremento inusitado de los cultivos ilícitos y de la producción de cocaína, no obstante los esfuerzos que se han hecho por parte de las Fuerzas Armadas en ese. Claro, doctor, ¿y qué salidas diplomáticas hay para que el presidente Gustavo Petro eventualmente pueda salir de la lista Clinton? Yo recuerdo un caso reciente y es en Siria que 518 nombres de empresas naturales y jurídicas pues salieron después de una negociación con la Casa Blanca.
Yo creo que ante todo hay que suspender la diplomacia de micrófono. Las palabras ofensivas contra los Estados Unidos o contra el presidente de los Estados Unidos en plaza pública. Eso no es conveniente, porque por más esfuerzo que hagan los embajadores, que haga la Cancillería, naturalmente eso llega a un presidente como el presidente Trump, que tiene en mira en ese momento a Venezuela por el señor Maduro y que ahora ha incorporado a Colombia en la misma condición. Yo creo que eso es absolutamente negativo y para lograr coadyuvar en alguna forma las gestiones de carácter financiero que se pudieran hacer, se necesita que se cambie el tono, que se cambie la actitud que se ha venido realizando y se ha vuelto costumbre ya por parte de nuestro jefe de Estado. Eso no es conveniente por un presidente como el presidente Trump, que es una persona impredecible. Doctora Paredes, muchas gracias. Con mucho gusto.